tierra. Andaba de vacaciones por acá y me enteré que había reunión con un grupo de mujeres y decidí venir. Espero no haya ningún inconveniente. Oh, no, de ninguna manera, es usted bienvenida. Yo creo que la iglesia también, ¿verdad? Dice que bienvenida. ¿Cuánto bendecimos la vida de nuestra hermana? Gloria al Señor. Siéntase cómoda, siéntase en familia. Dice, pero pienso y tengo la inquietud de que usted tiene algo que decirnos, algo que decirle a cada mujer. Nos gustaría escuchar en esta hora si usted tiene alguna versión de su vida cristiana. Le cedo el lugar. Gracias. ¿Puedo tomar lugar de allí arriba? Sí. Gracias. Si alguien me ayuda a subir, por favor. Gracias. La paz de Dios con todos ustedes. Amén. Bueno, mi nombre es Susana Wesley. Yo nací en Londres en enero de 1669. Mi padre era un pastor de una iglesia anglicana. Soy la menor de 25 hermanos, así como las familias de ustedes. Mi papá se llamaba Samuel Anley. Les decía que era un pastor en una iglesia anglicana. ¿Saben qué cosa es una iglesia anglicana? La iglesia anglicana surge al inicio cuando el catolicismo se divide y empieza el protestantismo. Entonces se hace como una fusión. Pero mi papá no estaba muy de acuerdo con algunas cosas, entonces decide abandonar la organización. Cuando yo cumplí 13 años, le dije a mis papás que quería ser anglicana y no se opusieron. Debo decir que mi papá se ocupó de la educación de todos sus hijos varones, incluidas nosotras las mujeres, cosa que no era común en aquel tiempo, incluso no era bien visto. Pero mi padre tenía una biblioteca enorme, y nos permitía leer mucho, así como los niños de esta iglesia. Así que aprendí, aparte del inglés, aprendí el griego y aprendí el latín. Recuerdo que gracias a que mi padre era un entusiasta, estudioso y pensador crítico, tuve el privilegio de conocer a Richard Baxter, a John Owen y a Thomas Manton. Yo creo que también algunos de ustedes lo conocieron. Me encantaba escucharlos debatir. La teología puede ser muy interesante. Luego conocí a un apuesto joven, Samuel Wesley. Cuando nos casamos yo tenía 19 años y él tenía 26. Dios nos bendijo con una numerosa familia. Tuvimos 19 hijos, aunque lamentablemente solo sobrevivieron 10. Así como ustedes han de tener muchos hijos. Desde el principio me propuse criar a mis hijos en el temor de Dios, así que me dediqué a cultivar en ellos el amor por la lectura de la palabra de Dios. Y cuando llegó el momento de enviarlos a la escuela, supe que estaría en serios peligros con influencias ajenas a Dios. Así que decidí enseñarles yo misma. Me las arreglé para instruirlos y siempre con base en el temor de Dios, ya que por naturaleza los niños son
autocontrol. Así que en mi hogar había un control estricto de todas las actividades. Todos sabían lo que tenían que hacer, desde el más pequeño hasta el más grande. Cada mujer y cada hombre. Al igual que en mi hogar de crianza, yo también enseñé a mis hijos de la misma manera, a los varones y a las mujeres. Fueron tiempos muy lindos. Que si hubo dificultades, por supuesto. Mi esposo fue encarcelado más de una vez por deudas. Y no porque él malgastara su dinero, no. Es que las necesidades en el hogar eran demasiados. Imagínense 10 hijos más nosotros 2. Y los pastores aquí presentes sabrán que cuando uno está al frente de una iglesia, hay mucha necesidad en nuestro entorno. No solamente eran nuestros hijos, eran también quienes estaban a nuestro cuidado, nuestro pastoreado. Había muchas necesidades de hermanos que se acercaban y nosotros, siendo los que estábamos al frente, no podíamos quejarnos más que ellos. No. Aunque teníamos la misma necesidad, teníamos que priorizar. Entonces, cuando no podíamos pagar esas deudas, a mi esposo lo encarcelaba. Y yo tenía que arreglármelas solas. Eran tiempos difíciles, pero aún en esas circunstancias podía ver la mano de Dios. A veces tenía yo que tomar el papel de mi esposo, pero no porque mi esposo no tuviera ese papel que hacer, sino porque eran las circunstancias que así nos obligaban. A veces me sentía exhausta y entonces decidí que dedicaría 2 horas al día para orar. Una por la mañana y otra por la noche. Llegado el momento, me sentaba y subía mi delantal al rostro. Y mis hijos, cuando lo veían, sabían que estaba orando. Y eso me fortalecía mucho. En algún momento de mi vida, como mamá de muchos niños, supe que tenía que ser creativa. ¿Cómo puedo cuidar a todos mis hijos de la maldad del mundo? Así como ustedes se lo han preguntado. Entonces yo supe que tenía que dedicar 1 hora semanal a cada uno de ellos. Eran 10 hijos. Entonces establecí 1 hora cada día a la semana donde yo podía preguntarles sobre las batallas que tenían y así sabía por qué cosa orar en cada uno de ellos, para ayudarlos a no caer en el pecado. En ocasiones, mi esposo tenía que ausentarse de casa por muchos días. Así que para que mis pequeños tuvieran la disciplina de la oración y la comunión que su padre le había enseñado, yo hacía los cultos en la cocina de mi casa. ¿Sí? En la cocina de mi casa. Ahí nosotros empezábamos a adorar a Dios, escuchábamos los sermones de mi esposo y los cantos muy bonitos. Pero después los vecinos empezaron a escuchar y entonces se empezaban a acercar a nuestra casa. Ahí se reunían con nosotros y algunos ministros se empezaron a enojar porque los feligreses eran más en la cocina de mi casa que en sus capillas. Pero de eso yo no tenía la culpa. ¿A cuánto les ha pasado que a veces hay más hermanos en la oración en una casa que los jueves aquí que me comentaron que hay oración? Así pasaba ya también. Pasaron los años y los hijos fueron creciendo y no sé por qué. Pero tengo gratitud de que Charlie Johnson, ministro del Señor, no era raro de que cuando ellos se encontraran en problemas me llamaran para darle un buen consejo de todo lo que yo sabía, de todo el conocimiento compartido. Qué hermosos momentos. Bueno, ya no les voy a torturar más con mi historia. Han sido muy amables por escuchar esta historia tan bonita. Ay, cómo me hicieron recordar tantas cosas. Gracias. Gracias, querida.
Ha sido una historia muy interesante, pero por favor, antes de que se vaya, díganos cuáles son sus consejos para la crianza de los hijos. ¿Cuáles son los consejos que usted nos puede dar para criar a nuestros hijos? Me gustaría que nos dieran unos consejos de toda la iglesia. Hace muchos tiempos mis hijos me pidieron lo mismo y por aquí traigo una lista. No venía preparada, pero gracias. Y quiero que pongan mucha atención porque esto es algo importante. Quiero que sepan que, como número 1, deben enseñarle a los niños a orar tan pronto ellos aprendan a hablar. En cuanto sus hijos empiecen a hablar o sus nietos, enséñenles a orar. Número 2, debe de destruir la voluntad egoísta del niño y trabajar para la salvación de su alma. Que entre hermanos no debe haber egoísta ni entre los demás. Deben de aprender a compartir. Si solamente tengo un par de zapatos, pero que lo necesita más que el mío, que aprenda a despojarse y el Señor le dará algo mejor. Número 3. Deben dedicar tiempo a la devoción familiar y estar presente en la iglesia. Es importante que los niños aprendan los cantos de la iglesia en casa para cuando vengan a la iglesia ellos ya puedan adorar al Señor. Número 4. No deben darle nada a los niños cuando lloran, sino esperar a que lo pidan amablemente. Número 5. No castigar 2 veces por la misma falta. Si ya lo castigaste una vez, él tiene que aprender a entender. Número 6. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. Por muy pequeño que sea, debes empezar a castigar para que ellos aprendan que primero es el temor a Dios. Número 7. Alentar y premiar la buena conducta y el arrepentimiento por la falta. Yo le decía a mis hijos que si me decían la verdad era un consejo, pero si decían una mentira era un castigo. Número 8. Establecer horarios regulares para la educación, la comida y la hora de dormir. Los niños no pueden comer a cualquier hora, ni se van a ir a dormir a cualquier hora. No. Esa es la hora que el papá y la mamá lo dispongan. Y siempre en el mismo horario, salvo que haya algo que no podamos prevenir. Número 9. No permitan comer entre comidas, porque luego los hijos se vuelven melindrosos y no quieren comer lo que uno les da. Número 10. Fomentar el respeto por la propiedad ajena, incluso en cosas pequeñas. Recuerden que la palabra de Dios dice no robarán, y aquellas cosas que parecen insignificantes pero que no son suyas y la toman, es pecado ante los ojos de Dios. Número 11. Papás y mamás, cumplan siempre las promesas que le hagan a sus hijos. Y si ustedes saben que no pueden cumplir esas promesas, mejor no les prometan nada. Número 12. Dedicar tiempo individual a cada niño para conversar sobre sus preocupaciones. Así como yo lo hacía con mis 10 hijos. Aunque sus hijos estén grandes, decía por ahí en aquellos tiempos: hijos pequeños, problemas pequeños. No esperen a que los hijos grandes traigan problemas grandes. Y el último, el más importante, es que hay que ser un buen modelo a seguir para ellos. Pero solamente lo van a lograr cuando ustedes vivan la palabra del Señor. No tratemos de obligar al niño a que ore si nosotros no oramos. Ni traten que el niño obedezca al Señor si nosotros le desobedecemos. Porque nuestros actos hablan más fuertes que nuestras palabras. Por eso cuando yo le decía a mis hijos que era tiempo de orar, es porque ellos ya habían aprendido que yo lo hacía todos los días a la misma hora. De esta manera, hermano, les puedo ayudar con un consejo práctico para que los niños y los hijos de esta iglesia aprendan el temor a Dios. Muchas gracias.
Gracias, hermana Susana. Muy interesante todo lo que usted nos ha platicado. Dios me la bendiga grandemente. Esperamos que nuevamente pueda visitarnos. La iglesia le espera cuando usted guste. Un aplauso a la hermana. Denle un aplauso porque ella, ¿verdad?, escogió este lugar para venirnos a visitar. Gloria al Señor, aleluya. Seguimos, hermana, con nuestro programa. Nuestra hermana Carmita está pasando unas hojas que vamos a resolver. Referente al tema de la que la pastora nos estuvo hablando.